Era el año 1850. Tras estúpidamente quitarse el dominio español, México estaba sufriendo una de sus peores épocas. Pero pronto, una leyenda llegaría. Porfirio Díaz, el presidente más importante para la historia mexicana, por lo que es importante estudiar sobre él y sus aportes a nuestra nación. Así que vamos a ello, amiguitos. Nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1850. Fue el sexto de 7 hijos concebidos. Su padre fue José Fausto Díaz, el cual se le llamaba raza criolla, y su madre fue Patrona Mori, que su madre era 50% de raza indígena. Su padre murió en una epidemia de cólera y Díaz tuvo que encargarse de su familia a temprana edad, aprendiendo carpintería entre otros oficios. En 1835, Porfirio ingresó a la Escuela Amiga, institución educativa controlada por la parroquia de Oaxaca, donde aprendió a leer y escribir el imbécilo. Luego de eso ingresó al seminario en 1843. Un día, al finalizar una de sus clases, el licenciado Marcos Pérez invitó al joven Porfirio a asistir a una entrega de premios en el Colegio Liberal. Porfirio Díaz aceptó y fue al evento en donde conoció al entonces gobernador del estado de Oaxaca, Benito Juárez. Porfirio decidió entonces abandonar el seminario e ingresar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar leyes. Porfirio estudió física, matemáticas, lógica, gramática, retórica, latín y mambo, por lo que ante la necesidad de conseguir dinero para su familia, empezó a dar clases de latín. Díaz logró salir adelante en los estudios de Derecho y poco después, para sustentar a su familia, Porfirio trabajó de bolero entre muchos otros trabajos. Ese mismo año intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Durante la rebelión, Díaz fue nombrado jefe político de Ixtlán. En premio a sus servicios por la causa liberal, el presidente Ignacio Comonfort confirió a Díaz el mando militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, a los 30 años, Porfirio Díaz salió por primera vez del estado de Oaxaca para pelear en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. Díaz peleó en varias batallas como la acción militar de Calpulalpan, bajo las órdenes de José María Díaz Ordaz e Ignacio Mejía. En 3 años le fueron conferidos los cargos de mayor, coronel y teniente general. En marzo de 1862, Francia ingresó a México con un poco más de 5,000 soldados bajo el mando de Charles Ferdinand Loutrell. En la batalla del 5 de mayo de 1862 contra las fuerzas francesas, Porfirio se convirtió en uno de los pilares fundamentales para la victoria mexicana. Benito Juárez ordenó a Ignacio Zaragoza hacer frente a las fuerzas francesas en Puebla. El 5 de mayo, Díaz y otros militares intervinieron en la batalla de Puebla, donde lograron derrotar a los franceses y hacerlos retroceder hasta Orizaba. Díaz defendió la izquierda de la ciudad y rebatió en 2 ocasiones el ataque francés. Una vez que huyeron, González Ortega y Porfirio Díaz se dieron a la tarea de perseguirlos hasta que Zaragoza se los impidió. Después de la derrota conservadora de Francia, decidió invertir en México con el apoyo de los monárquicos y Banco Azteca. A principios de 1863, el emperador Napoleón III envió 30,000 soldados a tierra mexicana. Tras más de un mes de acciones militares fallidas por parte de ambos bandos, la ciudad de Puebla cayó en manos de los franceses la noche del 17 de mayo. Díaz y Berriozábal escaparon rumbo a la Ciudad de México. Durante todo el año de 1864, Díaz y González desarrollaron una guerra de guerrillas en Oaxaca, y los franceses nunca pudieron penetrar el estado. Tras más de un año reclutando hombres, Díaz regresó al sur del país, reorganizó el ejército de Oriente y con sus tropas triunfó el 3 de octubre de 1866 en la batalla de Mihuaclán y el 18 de octubre en la batalla de la Carbonera. El 5 de febrero de 1867 en París, Napoleón III envió una parte a Bassaine ordenando la retirada de las tropas francesas de México. En 1867, Díaz protagonizó una brillante acción militar en Puebla. Tras sitiar la ciudad, realizó un asalto sangriento y rápido contra las tropas del emperador Maximiliano. Sin perder tiempo, avanzó hacia la capital de la República y la tomó el 2 de abril de 1867, hecho que fue de gran trascendencia militar,
pues adelantó la caída del imperio de Maximiliano y el triunfo de Juárez. Resumen de la carrera militar de Porfirio Díaz. Participó en Revolución de Ayutla, Batalla de Teotongo, Guerra de Reforma, Batalla de Calpulapán, Segunda Intervención Francesa en México, Batalla de las Cumbres, Batalla de Puebla, Sitio de Oaxaca, Batalla de Miahuatlán, Batalla de la Carbonera, Batalla del 2 de abril, Batalla de Lomas de San Lorenzo, toma de la Ciudad de México en 1867, Revolución de la Noria, Batalla de San Mateo, Revolución de Tuxtepec, Batalla de Icamole, Batalla de Teoac, Intentona de Barrios. Una vez culminada la Guerra de Intervención Francesa, Juárez convocó a elecciones presidenciales que se efectuaron el domingo 25 de agosto de 1867, en las cuales Díaz participó. Los resultados finales fueron Benito Juárez 2.344 votos y Porfirio Díaz 785 votos. Porfirio Díaz se sintió derrotado y abatido por el triunfo de Juárez en las elecciones. Decidió retirarse a la Noria. Porfirio Díaz decidió postularse a las elecciones presidenciales de 1871. Para esta elección, Juárez fue postulado por tercera ocasión, siendo las anteriores en los años 1861 y 1867. Había además un nuevo candidato, Sebastián Lerdo de Tejada. Los resultados finales fueron revelados al país el 7 de octubre y fueron los siguientes: Benito Juárez 5.837 votos, Porfirio Díaz 3.555 votos y Sebastián Lerdo de Tejada 2.874 votos. Díaz y Lerdo no quedaron conformes con el resultado dado a conocer por el Congreso e iniciaron una serie de impugnaciones a la elección. El 8 de noviembre, Díaz lanzó el Plan de la Noria. De esta manera, dio inicio la Revolución de la Noria. De inmediato, los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas se unieron a Díaz. La noche del 18 de julio, Juárez falleció en la Ciudad de México, por lo que el movimiento perdió significado. Poco después, en octubre, fueron convocadas las elecciones para presidente de la República Mexicana. Se presentaron como candidatos Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada en las elecciones extraordinarias de México de 1872. Este último derrotó a Díaz. Díaz volvió a Oaxaca. Sin embargo, Porfirio conservaba sus viejas ambiciones políticas. A fines de 1875, Sebastián Lerdo de Tejada hizo público su interés por presentarse a las elecciones de 1876. Porfirio Díaz, quien para entonces ya se había lanzado a la candidatura también, presentó en la población de Tuxtepec el Plan de Tuxtepec. Así dio comienzo la Revolución de Tuxtepec. Las derrotas que Díaz y sus partidarios comenzaron a sufrir no se hicieron esperar, puesto que la mayor parte del ejército permanecía fiel a Lerdo. Mariano Escobedo derrotó el 10 de marzo de 1876 a Díaz en Icamole. Díaz embarcó a Cuba en un barco que salió de Tampico, Tamaulipas. En Cuba logró conseguir armas y varios adeptos entre los esclavos de Cuba, puesto que la isla aún se encontraba en poder de los españoles. Cuando regresó a México, tomó la zona correspondiente a Veracruz y San Luis Potosí, mientras que Manuel González y Benítez tenían capturado el estado de Guerrero. A principios de noviembre comenzó el ataque hacia Puebla. Escobedo se fortificó en Teocac. El 16 de noviembre, Díaz y Escobedo se enfrentaron en ese paraje. En principio, la batalla iba a ser ganada por las tropas lerdistas, pero la intervención de Manuel González y sus refuerzos lograron derrotar a las tropas federales. Una vez terminada la guerra civil, Díaz llegó a la Ciudad de México el 21 de noviembre y ese mismo día se erigió en presidente provisional de la República Mexicana. Sin embargo, tras varias protestas por otros diputados, Díaz dejó en la presidencia a Juan Méndez y el 22 de diciembre salió de la capital con una división compuesta por 5,000 soldados rumbo al estado de Guanajuato. Gracias a la mediación de Justo Benítez, Iglesias y Díaz llegaron a un acuerdo, en el que el primero habría de reconocer a Díaz como virtual presidente, y a cambio este le cedería la gobernatura de su estado natal, Michoacán. Porfirio Díaz se convirtió en presidente a la mañana del 5 de mayo de 1877. Mandato presidencial. El pueblo mexicano estaba hastiado del desorden y la guerra, y Díaz se propuso imponer la paz a toda costa. México no contaba con fondos ni tenía capacidad credítica, porque no había pagado sus deudas con puntualidad, así que había que atraerla al capital extranjero. El problema era que nadie invertía en México si no había estabilidad y paz. Con una política de mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos políticos y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. Poca política y mucha administración fue el lema de aquel tiempo.
El principal objetivo de Díaz en su primer mandato fue ganarse la confianza de los Estados Unidos de América y logró el pago de la deuda externa a Estados Unidos. En 1878 el gobierno había logrado casi por completo la pacificación del país, por lo que varios empresarios estadounidenses empezaron a llegar a México. Sin embargo, en 1880 Porfirio perdió la presidencia y Manuel González fue electo presidente. Sin embargo, Díaz recuperó la presidencia el 1 de diciembre de 1884. 3 años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso, el artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. La paz no fue total, pero Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que a los opositores. Gracias a esta nueva situación de estabilidad, aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico. El país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas ganancias. Durante el dilatado mandato de Porfirio Díaz, se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera con los Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. También sirvieron para facilitar la circulación de productos entre distintas regiones de México. El correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional y se fundaron algunos bancos. Se organizaron las finanzas del gobierno, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas. De gran significación fue la recuperación del crédito nacional en el mundo entero. La hacienda pública registró sobrantes por primera vez desde la independencia. Se fomentó igualmente la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante las inversiones extranjeras, inevitables al no contarse con los recursos económicos y tecnológicos para emprender perforaciones e instalar refinerías. Se reanudó y mejoró asimismo el laboreo de minas, y la minería vivió un periodo áureo. En 1901, México era el segundo productor de cobre en el mundo. La industria textil se desarrolló con capital francés y español y favoreció el establecimiento en el país de poderosas instituciones financieras francesas. En los estados de Puebla y Veracruz se construyeron grandes fábricas de hilados y tejidos. Puede hablarse también de una era de prosperidad en la ganadería y en la agricultura que progresó espectacularmente en Yucatán, en Morelos y en la Laguna, con vastas producciones de henequén, caña de azúcar y algodón. México tuvo un crecimiento económico nunca visto. Sin embargo, aquí va el único aspecto negativo de su mandato: la desigualdad entre los muy ricos, que eran muy pocos, y los muy pobres, que eran bastantes, abrió una profunda brecha en la sociedad mexicana. El despojo de las tierras a los campesinos indígenas en favor de las grandes latifundistas nacionales y extranjeros fue sistemático. Se formaron así enormes latifundidos. Los indígenas perdieron muchas tierras y la mayor parte de los habitantes del campo tuvieron que ocuparse como peones en las haciendas. Con todo, se hicieron grandes esfuerzos para extender la educación pública, lo que permitió que se educaran más niños. Cada vez más mexicanos pudieron seguir estudios superiores y se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros escritos e impresos en México. Los teatros presentaban compañías y actores europeos y se extendió el cinematógrafo. La vida intelectual tuvo hitos importantes. Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional. José María Velasco plasmó en cuadros maravillosos el esplendor del paisaje mexicano. Saturnino Herrán pintó una impresionante serie de cuadros con gente del pueblo y con alegorías de la mexicanidad. Y José Guadalupe Posada logró vigorosos grabados con escenas de la vida diaria. Del porfiriato a la Revolución Mexicana. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Krillman, en la cual afirmó que México ya estaba preparado para tener elecciones libres. La noticia llenó de optimismo a una nueva generación que quería participar en la vida política de la nación. Surgieron así varios líderes y partidos políticos, y se escribieron libros y artículos que discutían la situación del país y la solución de sus problemas. Uno de esos líderes fue Francisco I. Madero. Había estudiado y viajado fuera de México, pues venía de una familia de hacendados y empresarios, y no tenía dificultades económicas. Madero fundó el partido antireeleccionista,
del que se postuló candidato. Después se dedicó a viajar por todo el país para explicar sus ideas políticas, algo que no se veía desde los tiempos de Juárez. Madero se hizo muy popular y despertó grandes esperanzas de cambio, pero el éxito de su campaña lo convirtió en un peligro para el gobierno de Porfirio Díaz, y poco antes de las elecciones de 1910 fue detenido en Monterrey y encarcelado en San Luis Potosí. Allí recibió la noticia de que Díaz, una vez más, había sido reelegido para la presidencia. Mediante el pago de una fianza salió de la cárcel, aunque debía permanecer en la ciudad. Sin embargo, a principios de octubre, Madero escapó a los Estados Unidos de América, donde proclamó el Plan de San Luis. En ese documento, Madero denunció la ilegalidad de las elecciones y desconoció a Porfirio Díaz como presidente. Se declaró el mismo presidente provisional hasta que se realizaran nuevas elecciones. Prometió que se devolverían las tierras a quienes hubieran sido despojados de ellas, y pidió que se defendiera el sufragio efectivo y la no reelección de los presidentes. También hizo un llamado al pueblo para que el 20 de noviembre de 1910 se levantara en armas y arrojara el poder del dictador. El ejército de Porfirio Díaz, que había mantenido la paz durante décadas, parecía muy fuerte, pero en realidad era débil frente al descontento general. En solo 6 meses las fuerzas maderistas triunfaron sobre las del viejo dictador. La acción definitiva fue la toma de la ciudad Juárez por los revolucionarios Pascual Orozco y Pancho Villa, que se habían unido a Madero. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y salió del país rumbo a Francia, donde murió en 1915. ¡Fin! Y por estas razones ustedes son una bola de animales que no son más de una bola que idiotas sin cerebro, adoctrinados bajo una ideología errónea. Son repugnantes y da asco el ser oídos, hablar así. Benito Juárez es cagada. Bye.